Network Televisión presenta Esta es mi tierra. Amigos de Esta es mi tierra, bienvenidos. Para hoy tengo una persona muy importante en la radio de entonces, la radio de mi época y de la época de muchos de ustedes, cuando había que libretear, cuando se respetaba al oyente, cuando la gente se reunía en familia a oír radionovelas y a oír historias. El personaje de hoy es una persona que estuvo muy vinculada a esa radio, fue creador de muchos programas, entre ellos uno muy famoso. Yo no creo que gente de mi época haya dejado de oírlo o de saber de qué programa se trataba. Es La Ley contra el Hambre. Y el creador de ese programa, y está aquí conmigo, es un amigo entrañable, se llama Milciades Longa Zapata. Milciades, bienvenido a Esta es mi tierra, ¿cómo te va? Gracias, Jorgito, por venir a mi casa. Usted bienvenido, no solamente ahora, sino todos los años que hace que lo conozco yo a usted. Que ha sido un placer inmenso saber que un locutor se convirtió en el mejor actor de los que tiene Colombia. Y no solamente actor, sino productor. Él siempre está, para que sepan que él está siempre a la diestra de Dios Padre. Ay, Milciades, pero estábamos hablando de vos. Bueno, Contame pero es que tengo que saber que es de entrevista. Bueno. Contame pues entonces de La Ley contra el Hambre, ¿cómo fue esa idea? Bueno. Milciades Longas es creador, es un hombre que es girardoteño, a mucho no. Girardotano. Girardotano, es que No. palabra italiana. Los girardoteños son los de Girardot, Cundinamarca, Ah, bueno. y los girardotanos somos los de aquí de Antioquia. Pues hombre, fue muy sencillo. Yo llevaba más o menos un año de haberme fugado con mi esposa. Yo me la tuve que robar porque no se la querían dar a un locutorcito. Yo estaba empezando en el 51. En 1951, Dagoberto Páramo, no sé si te acuerdas de él, porque es los viejos maestros. Cuando me fugué con mi esposa, recorrí algunos municipios del Valle del Cauca, caí en Cerrito Valle. Te habías volado con ella pues a Yo me volé, pero no pensábamos que nos íbamos a casar ni nada, sino que me volé con ella porque estábamos enamorados. Estaban enamorados los dos. Y ella era la secretaria de la radio donde yo aprendí a trabajar, que era Ondas Tropicales. No creo que le haya tocado a usted. Ondas Tropicales. Ondas Tropicales. Sí. Entonces era como la cuarta emisora que había acá. Estaba la voz de Antioquia, estaba la voz de Medellín, estaba Ondas de la montaña. Ondas de la montaña, sí, porque era Ecos de la montaña. Ecos de la montaña. Ecos de la montaña. Estaba también Radio Córdoba, que era un primerísimo lugar. Y después de Radio Córdoba estábamos nosotros, Ondas Tropicales, y era una competencia entre 4 o 5 emisoras, pero era lo artístico que había aquí en esta plaza. Si ahora tengo 91 años, a los 70 años que yo he gastado de mi vida, los he gastado en la radio y en la televisión. Después le cuento por qué estoy en la televisión, después de que soy un elemento fabricado especialmente para radio. Resulta que la radio es la maestra de la televisión colombiana. Podrán haber muchos países que tengan escuelas para televisión que no hayan pasado por la radio, pero todo ese personal que nunca pasó por la radio no le sirvió a la televisión moderna. Han tenido que regresar a estudiar radio para poder hacer una buena televisión. Eso quiere decir que la radio es la mamá de la televisión. No es que íbamos a saber nosotros de televisión en esa época, en los años 50. Estaba llegando Rojas Pinilla, que es el que la trajo de Alemania, y los libros le van a contar todo. Pero tenemos la ventaja de haber empezado estando en Bogotá. De Bogotá, cuando uno llega, sobre todo del departamento de Antioquia, tiene que presentar como un pasaporte de que por qué los paisas se vienen para acá, qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren, por qué no se quedan en su tierra. Y de pronto se va llenando de antioqueños o de manizalitas o de lo que es el mundo paisa, hasta el Tolima es paisa, es decir, el norte de Valle es paisa. Entonces, hay mucho paisa
trabajando en estos medios de comunicación. Pero perdóname, cuando vos te decís que te jugaste con tu mujer Sí. para el Valle, ¿qué hiciste No, por allá? porque yo le di la información al páramo, el que me enseñó a trabajar en radio, que yo me iba para Puerto Berrío. Pero cuando fueran a preguntar por mí y por ella a la radio, les iban a preguntar a él para dónde se fueron, usted sabe, usted es culpable, cualquier cosa. Entonces él iba a decir, él me dijo que para Puerto Berrío. Entonces nosotros agarramos el tren que iba para el Valle, para engañar de una vez a todos los que... Y murió así toda la búsqueda mía, porque no supieron para dónde nos habíamos ido. Pero llegué a Cerrito y la emisora era de un sacerdote, el padre Zacarías Prieto Rodríguez, que era dueño del pueblo, porque era el párroco, dueño de la emisora, y hacía favores a todo el mundo. Cuando yo llegué, mi esposa sabía trabajar en la radio, porque era la secretaria administradora. La radio era propiedad de Arturo Villegas Giraldo. El hermano era Óscar Villegas Giraldo. Toda esa gente que eran de aquí del oriente antioqueño eran empresarios de emisoras y de actividades artísticas aquí en Medellín, y se volvieron muy famosos y populares. En todo caso, al llegar a Cerrito Valle, le interesó al sacerdote, al padre Zacarías, le interesó que yo estuviera ofreciendo mis servicios. ¿Y ella quién es? Me preguntó el padre. Entonces, y ella es mi señora. Entonces yo, bueno, entonces usted va a trabajar en todo lo que sabe de radio. ¿Ella qué sabe hacer? Ella es contadora. ¿Cómo así? Y también la necesitamos a ella. Entonces fueron 2 puestos que conseguimos de un solo lugar. Pero al padre se le ocurrió repreguntar, entonces ustedes están casados. Y yo dije, sí. Y ella dijo, no. Ay, Las mismas voces al mismo tiempo. Y el cura se dio cuenta inmediatamente que eran jugados. que usted de dónde viene, porque tuvimos que contarle toda la historia. Y yo, bueno, pues aquí se van a quedar si quieren trabajar conmigo. Ella va a ganar tanto, usted va a ganar tanto. Pero se tienen que casar. Pero yo los voy a casar. Porque él le trabajaba en Cerrito, era párroco en Cerrito, pero también era administrador de la iglesia de San Pedro en Buga. Entonces tenía que viajar todos los días, esa cerquitita ahí. Y de todas maneras le dijo, los voy a casar en la iglesia de San Pedro en Buga. ¿Y por qué no nos casa aquí en Cerrito? Porque aquí hay mucho chismoso y piensan que yo estoy dejando gente amancebada. Así me lo dijo. Sí. Entonces no voy a hacer bulla acá, sino que sus parientes quisieron que los casáramos en Buga. Sí. Bueno, él preparó todo y usted traje porque antes no se utilizaba cédula ni nada, sino la partida de bautismo. Estoy hablando de 1953. Sí. Entonces en el 53 yo caminaba con una tarjeta que daban a los menores de edad y con la partida de bautismo. Entonces, pero ella es de Magangué, era de Magangué porque lamentablemente pues hace tiempo se me murió. Entonces, ella dijo, no tengo la partida de bautismo mío. Y no, ¿cómo lo voy a casar? Usted tiene la partida de bautismo, el Señor la tiene aquí está. Yo se la mostré, la abrió, dijo correcto. Y la suya, hay que pedirla a Magangué. Y usted sabe, para pedir desde Cerrito a Magangué. En esa época que no había comunicaciones como hoy día, pues, ¿cómo hicieron? ¿Qué tal? Entonces, pero él, como quería los oficios de nosotros, dijo, pero eso se los arreglo yo lo consigo. Yo tengo amigos también en la curia que me hacen esta diligencia para que me manden la partida rápido. Y entonces, ¿usted cuántos años tiene? Yo tengo 20. ¿Y ella cuánto tiene? 19. Ya son mayores de edad. Entonces pueden decidir si se casan o no se casan. Por un lado. Por el otro lado, los que se van a casar son ustedes. Yo como cura soy solamente el administrador de Cristo y el testigo con mis 2 sobrinos que viven conmigo, que van a ser los padrinos.
no nos faltaba casi nada para esto. De todas maneras, al mes, estar ahí trabajando y trabajando sin pedir permiso ni nada, aceptando todo lo que nos dieran de comida, le dieron una habitación a ella, a mi esposa, con la sobrina de él. Y a vos con nosotros. Y a mí con el sobrino. Tenía una pecueca. Ay, Bueno, de todas maneras, yo me tuve que aguantar. Solo en el día, cuando amanecía, nos saludábamos con la que iba a ser mi esposa. Nos controló el padre. Y hasta que no estuvieran bien casados. hasta que nos casó y ahí permanecimos. Bueno, y de ahí se fueron para Bogotá entonces, ¿cómo? Bueno, de ahí el tal padrino con que yo dormí ese mes, Sí. no era echándole piropos A la mujer. a mi A mujer. la novia porque era una niña. Sí, pues, 19 años, claro. El otro también estaba joven, pero no era así. No, pero porque sí, se había sido padrino de nosotros. Y ahora quiere enamorarla para Sí. hacerle una trastada. Entonces me fue dañando a mí el sentido de permanencia ahí en las Ondas Nacionales, que la emisora se llamaba Ondas Nacionales desde Cerrito Valle. Sí. Bueno, atrevidos también. Claro, en toda parte hay galanes. Entonces, llegamos, A Bogotá ya no, porque ya estaban aburridos. resolvimos, nos despedimos y le dije yo al padre, no le eché la culpa ni al sobrino, ni nada, sino que no nos vamos, que es que nosotros no estamos en un proyecto grande de llegar a Bogotá a trabajar donde está la radio grande del país, donde están las 3 cadenas, que aunque 2 son fundadas en Antioquia, RCN y Caracol son fundamento de Antioquia, pero las presidencias están en Bogotá porque es donde están todas las noticias. Es la capital de la República. Tenemos que ir allá. Fue una recomendación que me hicieron. Le agradecemos, padre Zacarías, muchas gracias por todo. Nos vemos. Estamos a la orden suya para servirle cuando lleguemos a Bogotá. Pero nos fuimos como recién casados y donde paramos por primero fue en Ibagué. Y se nos dio por ir a ver cómo era la radio de ese lado, a ver qué pagaban. La gente no pagaba buenos sueldos en esa época. Las familias tenían a todos sus hijos y parientes de empleados de las emisoras. Y por eso tuvimos que continuar el viaje. Y yo venía vestido como usted está en este momento. La chaquetica. Para llegar al frío de Bogotá se necesita tener... Era mucho en esa época porque no habían tantos edificios. Pero el frío era total. Entonces llegamos a Bogotá, pero como estaba tan tarde, resolvimos preguntarle al chofer del bus donde íbamos, ¿y usted para dónde sigue ahora? Y me dijo, pues yo voy para Fusagasugá. Y es calientico eso por allá. Pues sí, mucho más caliente que Bogotá. Eso está cerquita a Girardot. Es que hay un pueblo que se llama Girardot. Sí, hay un pueblo. Y el mío se llama Girardota. Bueno, tiene usted un primo, me dijo el chofer. Me dijo, pero siga con nosotros, que yo no le cobre el pasaje. A ver qué suerte tiene usted si en el camino le tomó bastante gente. Es que usted es suertudo. Bueno, entonces costaba 2 pesos el pasaje. Y nos fuimos, nos hicimos en la banca de atrás, teníamos sueño, nos dormimos, hasta que llegamos a Fusagasugá. En Fusagasugá me gustó todo lo de Fusagasugá. Ya es Cundinamarca, muy retirado de Bogotá, que no lo conocimos, por supuesto, porque de noche que se va a conocer. Pero llegamos a Fusa, siempre en el departamento de Cundinamarca, para cuando estuviéramos listos pasar a Bogotá. En Fusagasugá nos recibió, era la emisora, se llamaba Ondas del Fusacatán. Pero oígame la identificación cómo era. Ondas del Fusacatán desde Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia. Un trabalenguas. Un trabalenguas, porque son nombres propios de esos lugares. Y yo se lo dije de corrido. Yo no, soy el locutor que necesitamos acá. Unos meses después de estar ahí, llegó un muchacho que fue muy popular en Bogotá, años después
Jimmy García Camargo. Jimmy García, bogotano, rebuscó en todos los pueblos del sur de Colombia donde aprender radio, porque para aprender a trabajar en radio hay que estar en todas las emisoras, pequeñas, grandes, medianas, lo que sea, para poder comparar cómo es la radio. Y en esa época que la radio era mamá, tía, abuela, no había televisión, porque solo hasta el 54 vino a salir. Entonces, estando yo ya en Fusagasugá, siempre tenía en la cabeza, no la televisión, no pensaba, no me interesaba. Pero la capital sí. La capital y ser de RCN, de Caracol o de Todelar. Entonces fue como cuando pasamos de ahí de Fusagasugá, de estar muy bien, con la gente queridísima, con maestros de radio de los antiguos, de la Linde y de toda esa gente que montaron la radio colombiana. Pero yo tenía que buscar era mi presente y mi futuro. Ya el pasado lo estudiaría yo, pero no me servía para nada. Entonces llegamos a Fusagasugá con este señor y estuvimos por lo menos 6 meses y aprendiendo. Qué emisora para haberme dado sabiduría de lo que es estar en una radio, no solo lo que me dio Páramo en ondas tropicales en Medellín, sino que estaba todavía al triple de los conocimientos de él. Lógico, estaba más cerquita a Bogotá. Entonces, con todos los conocimientos, nos fuimos para la capital de la República. Y lo primero que hicimos fue buscar un puesto en una emisora que no tuviera todas esas estrellas que tenía RCN y Caracol en esa época para poderles hacer competencia. Llegamos ahí a Bogotá y en Bogotá entramos a una emisora que era la puerta de Todelar en la capital de la República. ¿Continental era, me llamaba o no? Radio Continental. Radio Continental. Radio Continental era una emisora propiedad de los dueños de Chocolate Luca. Estos nombres se pueden decir porque Claro, todo, y todo. esas marcas fueron las que ayudaron a hacer emisoras grandes en Colombia, y de Colombia pasaron a ser los primeros en el mundo. Caracol fue fundada por Coltejer. RCN fue fundada por Fabricato. No solo quedaba Todelar, que estaba recién nacidita, y me tocó a mí ese pasaje de entrar ahí. Y ya yo venía con 6 meses de estar haciendo noticieros en ondas del Susacatán, y todo lo que iba aprendiendo yo lo calculaba al triple. Ya estaba midiendo la llegada a una emisora grande. Milciades, permítame un segundico, todo vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Yo me sumo para que la democracia se base en la igualdad, la participación de todos los ciudadanos y el respeto de los derechos humanos. Me sumo informándome bien antes de votar. Por eso, voto a conciencia. Tú y yo, como ciudadanos, nos sumamos para que estas elecciones sean transparentes. Consejo de Medellín, somos tú y yo. Devolverle la vida al río y el río a los municipios y sus habitantes. Para eso es nuestra estrategia Parques del Río Municipales. Parques del Río Medellín es inspiración para Antioquia. Avanzamos en la construcción de parques similares alrededor de importantes ríos y quebradas en 18 municipios. Nuevo y espectacular espacio público para disfrutar la vida. Unidos lo logramos. El pasado 23 de mayo, el presidente de la Junta Directiva y el gerente general de EPM anunciaron esta excelente noticia a los antioqueños.
EPM beneficia a sus usuarios gracias a la reducción en el costo de la facturación de energía. Es por ello que pese a los incrementos en el precio de la energía en bolsa de los últimos meses, este se ha mantenido estable. De igual forma, EPM logró bajar el costo del kilovatio que pagan los consumidores del servicio de energía en Antioquia y el Carmen del Atrato en Chocó, mediante la estabilización de tarifas, dando un alivio a los habitantes de estos sectores. La empresa prestadora de servicios públicos EPM se ha mantenido a la baja comparado con el servicio que ofrecen otras comercializadoras del resto del país que brindan los mismos servicios, arrojando un promedio de costos inferior a las principales comercializadoras del país. EPM continúa su trabajo de implementación de soluciones que beneficien a las familias. Sin embargo, el llamado a la comunidad es para que hagan uso eficiente del servicio de energía eléctrica, pues la facturación mensual depende del consumo. Estamos aquí con Milciades Longas hablando de sus inicios en la radio y cómo se proyectó y cómo llegó a ser casi que fundador de Todelar y cómo hizo su inicio, sus primeros pinitos. Él nos está contando de cómo fue su llegada a Bogotá, a Radio Continental. Bueno, Milciades, sigamos pues en la narración. Bueno, lo más importante, y yo encomendándome al corazón de Jesús, porque es el que me ha arreglado todos los problemas de mi vida. Soy un gran devoto. Entonces me fui a una iglesita ahí de Bogotá antes de entrar a la emisora y le hice como una promesa, ¿no? Que me ayudara. Pero como que estaba adelante de mí y la iglesita quedaba pegada a los estudios de Radio Continental, que estaban en la 7ª frente al Teatro Colombia, que después se llamó Jorge Eliezer Gaitán. Ese teatro, y ahora tiene el nombre de uno de los propietarios de ese teatro en Colombia. Pero era sobre la 7ª, era centralísimo. Entonces yo todo lo que quería era que me recibiera el dueño. Y resulta que el dueño de Todelar siempre estaba en Cali. Cuando nosotros íbamos a grabar cuñas, cuando trabajaba en Ondas Nacionales de Cerrito Valle para grabar las cuñas, teníamos que ir hasta Radio Cultura de Cali. Eran los únicos que tenían estudios de grabación en todo Cali. Entonces ahí se reunían y hacíamos cola. El que fuera llegando hacía cola para hacer las cuñas que le correspondían. Entonces me conocí en ese momento allá en Cali con un señor que se llamaba el dueño de Todelar. En esa época era locutor de Radio Pacífico de Cali. Era locutor solamente. Entonces, cuando me presentaron al dueño de Radio Continental en Bogotá, era él. Dijo, yo te conozco. Se le olvidó Toledo. Digo, sí. Y se acordó de la historia cuando hacíamos cola para grabar cuñas en Radio Cultura del Valle del Cauca. Entonces, toda esa amistad, yo te necesito. Él me necesitaba a mí, yo lo que estaba buscando es trabajo. Sí, pero es que lo que pasa es, no, te puedes trabajar con el que quiera, puedes trabajar conmigo. Y me llevó inmediatamente a Radio Continental porque había peleado con el locutor de noticias que tenía en ese momento. Me metió directo al noticiero del mediodía. Le gustó y ahí me quedé con ellos. Entonces ahí empezó una época muy buena y yo a preguntar en Bogotá por todo, porque lo que sí no podía yo excluirme era de que en Bogotá no iba a permanecer yo más de un año por el tal frío. Me daba unas gripes terribles. Se me subía fiebre y todo. Sí, no me dejaba dormir. ¿Te asfixiabas? Me asfixiaba. Entonces digo, este no es el pueblo para yo vivir. Así tenga por delante todo lo que está montando Gustavo Rojas Pinilla, que estaba montando, ya había anunciado que pronto regresaría a la televisión. O la inauguración de la televisión. Entonces, y yo no voy a tener chance yo.
porque yo en este frío no me quedo. Ya probé el de Fusagasugá, ya estaba bueno, tengo que buscar uno más frío. Entonces, mi esposa hacía lo que yo le decía y estaba tranquila. Pero nunca quedó embarazada. Nunca quedó embarazada. Después, con el tiempo, con los años, logramos averiguar en el lugar donde fuimos a quedarnos, porque fui en ARCN, estando todavía ahí no, estando en Radio Continental. Sí. Yo no volvía en otra parte de Radio Continental. Estando en Continental, yo estaba buscando en RCN una ciudad que tuviera una radio RCN, pero Caliente. calientica. Entonces me dijo el gerente general, que era socio también, De Todelada. no, De Radio Continental. de RCN. Ah, de RCN. Era gerente y era Sí, socio. socio. Ahí estaban los mejores de esa época. Entonces dije yo, no, es que no es para mí, lo que quiero es un puesto para un pariente en una ciudad templada como Medellín. Ah, pues la única ciudad templada que hay como Medellín que yo conozca es Bucaramanga. Bucaramanga, en Santander, ¿verdad? Sí, cómo no. La ciudad, es la ciudad bonita desde que la construyeron, desde la primera casa fue la ciudad bonita. Es delicioso vivir allá. Si se quiere ir para allá, yo lo mando para allá. Y encantado de la vida. Pero le voy a confesar una cosa, no es para un compañero mío, es para mí. Y te vas entonces de Radio Continental. Sí, me voy, es que no aguanto el frío aquí en Bogotá. Yo tenés toda razón. Entonces me mandó para Bucaramanga. Y en Bucaramanga sí fue mi lugar de llegada, donde habían maestros de la vieja guardia, donde habían nuevos para enseñarles lo que yo sabía. Entonces yo todo lo que tenía que era que poner este oído de acá con los viejos de Bucaramanga para enseñarles A los nuevos. a los nuevos de ahí. ¿Y cómo fue pues entonces el nacimiento de la ley contra el AMPA? Entonces el nacimiento de la ley contra el AMPA fue en Bogotá. Ah, pero o sea, en lo que me venías contando, Sí, ¿no? sí, el nacimiento fue en Bogotá porque yo escuchaba, en esa época teníamos la costumbre de escuchar radio del exterior en onda corta, a ver qué estaba presentando, cómo hablaba la gente, para aprender cosas del exterior. Y siempre nos quedábamos en los que hablaban español, Las emisoras cubanas que tenían una radio muy adelantada. pero súper adelantada. Fueron primero en color que los Estados Unidos, es decir, en Cuba. La televisión a color, claro, y la radio, ellos eran los que mandaban radionovelas y libretos y toda esta cuestión. Era muy adelantado. Sí. Entonces, como están pegados ahí de la Florida, solo era que viniera un tipo de la radio de Miami y viera que esa radio estaba más adelante que Estados Unidos, copiaba y montaban en Estados Unidos. Por eso es que ha crecido tanto la radio hispana en Estados Unidos, porque le dieron cátedra a la radio en inglés en Estados Unidos. Bueno, entonces llegó el momento en que yo escuché un programa que se llamaba El Mundo Sigue Girando. El mundo sigue girando. Lo transmitía Nueva Granada. Y yo estaba en Radio Continental. Entonces dije, el mundo sigue girando. ¿Y qué será esto? Los domingos, solamente una sola vez. Me esperé hasta el domingo siguiente para ver qué iban a presentar. Estaban presentando El Destripador de Londres. Todas 2 horas. Jack el Destripador. Sí, pero yo lo vi en El Destripador de Londres. Entonces, se volvía cansón 2 horas, porque la actuación era muy repetitiva, porque eran ladrones contra policías, policías contra ladrones. Entonces, se me fue formando en la cabeza algo de ese programa, pero que no se llamara, pues,
El Destripador de Londres. No, ese era el nombre de ese programa de ese día. Por eso, pero que no se llamara, ¿qué? Ladrones y policía. Que le llama La Ley contra el AMPA. Entonces la pusimos nosotros. ¿Quiénes eran nosotros? ¿Quiénes eran nosotros? Exacto, eso es a lo que voy yo. Ah, bueno. Aquí tengo el nombre para que no se me vaya a olvidar de toda la gente que participó en eso. El hombre que me enseñó a libretear para poder hacer el programa se llama Hernando Chato Latorre. El Chato Latorre. Amigos, en el programa de hoy pretendía yo narrar con un invitado especial, con Milciades Longas, de los orígenes de la Ley contra el AMPA. Él fue su creador. Pero como el hombre tiene tanta historia para contar, el programa se nos hizo largo, así que ya el remate será para la próxima semana, si Dios lo permite y ustedes nos sintonizan. Esta es mi tierra, sigan con nosotros, los esperamos el próximo sábado. Jorge Wolf Televisión presentó Esta es mi tierra.